Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 7 minutos. Soy Ernesto Rivera. En las vísperas de las Navidades, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decretó el toque de queda en su país a partir de las 6 de la tarde. Y esto aplicó para los 15 principales departamentos de Francia y extendió también el cierre de bares y restaurantes hasta finales de enero. Al mismo tiempo, los franceses pisan el acelerador de la vacunación y se proponen llegar a 1 millón de personas vacunadas antes de que finalice enero. Del otro lado del océano, en Uruguay, el presidente Lacalle Pou mantiene cerradas las fronteras y suspendidos los espectáculos públicos. Hay cierre total de comercios a la medianoche, a pesar de que el verano y la temporada de playa en Punta del Este son una enorme fuente de ingresos para la economía uruguaya. En Costa Rica, la necesidad económica se impuso a la cautela y los alcaldes de las zonas costeras mantienen una cerrada presión para ampliar el horario de apertura en playas y bares, mientras el sistema de salud se mantiene en vilo del colapso. Para conversar sobre este tema, invité al secretario del Sindicato de Enfermería, don Lenín Hernández, quien es uno de los 5 sindicatos de la salud que le pidieron al ministerio ordenar un confinamiento para los días navideños y aliviar así la presión del COVID en los hospitales. Buenas noches, don Lenín. Buenas noches, don Ernesto. Un honor estar por acá, deseándole desde ya un exitoso y próspero año 2021 a usted, su equipo y al público que nos sintoniza en este momento. Muchas gracias. Para iniciar, ustedes o los sindicatos de salud le pidieron en vísperas de Navidad al gobierno que ordenara un confinamiento total preventivo. No tuvieron eco en las autoridades, pero ¿cuál era la motivación que lo llevó a pedir ese confinamiento? Sí, para efectos aclaratorios, don Ernesto, a usted y al público, hubo una dicotomía, más bien de criterios. Varios sindicatos de grupos médicos, profesionales en ciencias médicas, pidieron un confinamiento total, ¿verdad?, para estas fechas navideñas. En el caso nuestro, solicitamos un confinamiento o medidas sanitarias restrictivas un poco más moderadas. ¿Por qué nuestro criterio en esto? Porque esto no es algo antojadizo o fue de repente que decidimos tener una dicotomía. No se trató de eso. Si uno analiza el concepto de salud de manera integral, como lo define la OMS, es un estado de bienestar para el individuo, tanto físico, mental como social. Es ese balance. Llegado al mes de diciembre, nosotros estábamos también analizando y viendo el comportamiento de las camas ocupadas, en este caso pacientes severos, moderados, leves, críticos, y nosotros ahí nos dimos cuenta de que de repente los números no estaban cuadrando. Y lo digo con todo respeto, porque recordemos que cuando se dan las medidas restrictivas, de repente se nos dijeron que había muy pocas camas hospitalarias. Estamos hablando de cerca de 18 camas. 5 días después nos dicen que ya hay 128 camas disponibles. Entonces, de las de UCI. De UCI. Entonces, ahí vemos que hubo un ajuste contable, no quisiera pensar mal, ¿verdad? Pero sí hubo un desfase, ¿verdad?, con lo que estaba ocurriendo. Y aquí hay algo muy importante, don Ernesto, y es que buscar ese balance entre la salud, lo social y lo económico es muy complicado. Ningún país del mundo estaba preparado para el abordaje de la pandemia. Sin embargo, hay que confiar también en las características propias que tiene la seguridad social nuestra. Cuando me refiero a seguridad social, no solamente estoy hablando en el ámbito de salud,
Veamos que nosotros como país tenemos acceso al agua potable, cosa que no tienen otros países. La educación en nuestro país es muy buena, en donde se da esa formación tanto a los jóvenes, adultos. Entonces, en todas esas bondades hay que confiar, precisamente para buscar un mejor y moderado abordaje de esta pandemia. Nosotros hablamos de esa campaña de información, sensibilización, concientización, aplicar la norma como está, en este caso a los comercios en su debido momento, aquel comercio que estuviese irrespetando las medidas restrictivas, en este caso las medidas, el aforo y las medidas preventivas, la llamada de atención, y si no, pues el cierre del comercio, ¿verdad? Eso así es de rígido debe ser para cuidar la salud de todos los costarricenses. Pero de repente, don Ernesto y al público que nos sintoniza, volver a las medidas restrictivas que se dieron. A los cierres, al toque de queda, al cierre completo. Eso era prácticamente matar de hambre a una población que en este momento está pasándola muy mal. Vean los datos en este momento que ha emitido el INEC. El 47,5% de los costarricenses, estamos hablando de más de 500,000 de costarricenses, están totalmente desocupados, o sea, no tienen fuente de ingreso. Si a eso le sumamos también a la población que está desempleada, que es 21,3%, estamos hablando de 443,000 costarricenses, y si eso lo multiplicamos por 4, estamos hablando de casi 500,000 de costarricenses que están en pobreza. Entonces hay que buscar ese equilibrio, máxime cuando ya el gobierno, el Poder Ejecutivo, no tiene recursos económicos. Creo que ese es el fondo, creo que ese es el fondo del asunto. En Europa y en otros países ha habido, los estados tenían un equilibrio fiscal diferente y pudieron invertir enormes sumas. El Banco Central Europeo aprobó una cifra gigantesca de ayudas que se dieron a las empresas, a las personas, que les permitían, en caso de un cierre estricto, tipo toque de queda, tener por lo menos para pagar su alquiler, para pagar su electricidad, su calefacción, su comida, etc. En Costa Rica eso no pasó y se nos dispararon completamente las cifras de casos. La pregunta es, don Lenín, ¿cuál es el diagnóstico de situación que tienen ustedes de qué es lo que está pasando hoy? ¿Cuán comprometida está la atención cuando uno llega a un hospital hoy? ¿Qué posibilidades tiene de que lo atiendan correctamente, de encontrar una cama? Sí, en ese momento las condiciones se están dando, gracias a Dios, y hay que decirlo así, somos bendecidos de repente por todas estas aristas que mencioné anteriormente. Sin demeritar la intervención divina, también interviene ahí la política. Sí, ¿verdad? Indudablemente. Y la precaución. Indudablemente, pero hasta el momento se encuentran camas disponibles para todos los estadios en que un paciente sintomático respiratorio por COVID pudiese estar desde leve, moderado, severo o crónico. Se encuentran las camas en este momento, pero eso no quiere decir, don Ernesto, y eso es el llamado a la población, de que las camas se lleguen a agotar. Porque, vamos a ver, es muy importante esto que voy a señalar, el hecho de que se esté empezando un proceso de vacunación, eso no quiere decir que estemos erradicando el COVID. Son dos cosas muy distintas. Y de repente voy a dar el día de hoy alguna información, don Ernesto, que yo sí por lo menos critico y señalo por parte de las autoridades sanitarias, llámese el Ministerio de Salud o la misma Caja Costarricense de Seguro Social, porque de repente no son tan diáfanos y no son tan claros para hablarle a la población. Por ejemplo, don Ernesto, el tema de las restricciones vehiculares. Eso no solamente es para efectos de detener a la gente en sus hogares y evitar el que anden en altas horas de la noche en bares o en actividades sociales, sino tiene que ver con un comportamiento para los que hemos trabajado en centros hospitalarios, sobre todo en emergencias, que nos damos cuenta que los accidentes de tránsito, don Ernesto, se dan en altas horas de la noche. Y se le suman
a la atención COVID. Por supuesto. Si yo choco y me quiebro una pata, llego al hospital a que me atiendan. Así es, don Ernesto. Y le resto una cama COVID. Y es que hay otro detalle más importante. Le mencionaba los accidentes de tránsito durante las horas de la madrugada o al principio de las mañanas, en donde el conductor se quedó dormido o va a alta velocidad. Y la característica del paciente quirúrgico es que entre más grave llegue, más rápido ocupa subir a sala de operaciones y de repente ocupar una cama, como usted bien lo apuntó, una cama de cuidados intensivos que se puede ocupar en un paciente sintomático respiratorio. Entonces, de repente, esas explicaciones no se le dan al público, al ciudadano, al costarricense, a la persona de a pie. Y lo otro, don Ernesto, es una situación que hemos venido observando nosotros a través de nuestros afiliados a lo largo y ancho del país, donde están en unidades COVID. Y fíjese, los enfermeros que están atendiendo a los pacientes personal que están en primera línea, las 24 horas del día. Y nos refieren, no es especulación, pero tampoco puedo dar datos certeros porque no soy epidemiólogo, pero nos refieren que el comportamiento del virus ha cambiado. Antes se estaba hablando de que la población vulnerable, llámese adultos mayores o alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, una cardiopatía o alguna otra enfermedad de este tipo, comprometía la salud del paciente. Ahora no, estamos hablando de gente joven, hombres y mujeres, entre 30 y 40 años, en donde la característica es la obesidad, el sobrepeso. No estamos hablando de un sobrepeso mórbido, estamos hablando de una persona con cierto grado de obesidad. Vemos, se está observando que se está complicando su condición de salud. Entonces, a poner cuidado con eso. Por supuesto. Don Lenín, ya pasó casi un año desde que empezamos con la pandemia. La gente del sector salud pasó por diferentes etapas, la sorpresa, el temor, el compromiso, pero a la vez se fueron desarrollando un montón de métodos para cuidar y también para cuidarse a las personas. Se compraron trajes, las famosas mascarillas, trajes enteros, caretas, distintos tipos de protocolos para proteger al personal de salud. ¿Cómo siente que ha evolucionado? ¿Es más seguro ahora para el personal de salud prestar la atención que al inicio de la pandemia? Es decir, ¿aprendimos a convivir con el virus en los hospitales? Don Ernesto, le contesto desde dos puntos de vista. Uno, en mi experiencia personal, porque yo trabajé en el 2009 en H1N1, cuando se dio la epidemia, y en este caso con la epidemia hemos visto un comportamiento muy similar. ¿En qué sentido? Lo dije anteriormente, ningún país estaba preparado para abordar una enfermedad como la COVID-19, número uno. Número dos, si no es por las organizaciones sindicales, y hablo en nombre de la mía, Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, en donde hemos hecho ciertos señalamientos, ciertas denuncias, hubiesen habido muchas cosas de repente con falencias, con debilidades no subsanadas. Es a través de los medios de comunicación, y es tan importante estos espacios en donde pusimos en evidencia esas debilidades. Hablamos de que la Caja Costarricense de Seguro Social es la institución más importante, reparte equitativamente la democracia y nos da salud a todos los costarricenses. Sin embargo, hubieron serias debilidades, sobre todo con relación a los equipos de protección. Precisamente, durante estos 10 meses se dieron un montón de incidentes de diferente tamaño, con la compra de equipos de protección, con la compra de distintos insumos. ¿Cómo valora usted la atención que le dieron las autoridades a esas denuncias que inicialmente incluso hizo la prensa y los trabajadores de la salud? ¿Fueron diligentes en atender las denuncias o se lerdearon? Fueron inobservantes. Y esto hay que hablarlo con la complejidad que es la institución. Estamos hablando de que no solamente la Junta Directiva, el presidente ejecutivo, Román Macaya, que tiene una responsabilidad política, no así en seno administrativo,
porque recordemos que todos los procesos de compra al inicio tenían que ver con la gerencia de logística, en donde lamentablemente se vio al descubierto toda esta red, yo sí lo puntualizo, una red de corrupción que se quisieron ver beneficiados de estas compras por necesidad, ¿verdad? En donde hay que recordar que además en la sorpresa inicial de la pandemia se levantaron muchos sistemas de control que la caja aplica usualmente en sus compras. Por supuesto, porque a nivel mundial existía esta carnicería de ver quién compraba más rápidamente suministros médicos, equipos de protección, y es ahí donde se aprovechan ciertas personas. Estamos hablando del asesor, del gerente de logística, Vindas, se aprovecha de repente para estar en todas las comisiones y favorecer a empresas que no tenían la expertise de vender equipos de protección. Estamos hablando de repente de que en las oportunidades que nosotros tocamos y llamamos a la atención a la gerencia médica, no nos hicieron caso. Y le cuento, don Ernesto, y al público que nos sintoniza, cómo nos dimos cuenta nosotros de la falta de equipos de protección. Nos llamaban compañeros, por ejemplo, de Guanacaste, donde hace mucho calor, y nos decían, es que nos dan solo una mascarilla al día y nos dicen que la guardemos en una bolsa Ziploc porque hay que usarla al día siguiente. Cuando una mascarilla, estoy hablando de respirador, la mascarilla quirúrgica, la común, una vez que se humedece hay que descartarla. Entonces nos estuvimos dando cuenta de que había faltante de equipo. Se lo mencionábamos a la gerencia médica y nos decían que todo estaba normal, que iban a suministrar el equipo necesario. Sale en esa oportunidad después don Luis Fernando Porra, gerente de logística, diciéndole a los medios de comunicación, incluso a la misma Asamblea Legislativa, que todos los procesos de compra fueron normales y no estaba pasando nada. Y lo digo con marco total respeto por una realidad. Y uno sentía, don Ernesto, una molestia, una impotencia. Sí, porque además eran ustedes los que estaban ahí. Porque estábamos, exactamente, estábamos en la primera línea. Y es donde yo exalto la grandeza de nuestra democracia, nuestra libertad y la labor de los medios de comunicación que lograron evidenciar esas falencias y a partir de ahí tuvimos una verdadera mejoría. Don Lenín, nos queda poco tiempo, pero una última pregunta. También con la llegada de las primeras vacunas y el inicio de este proceso de vacunación, muchas personas ya sienten que la pandemia pasó. Y este es quizás el momento de mayor peligro porque están la gente, la población cansada, con un nivel de hartazgo muy importante, queriendo ver a sus familiares, etc. Y el virus sigue ahí. Las vacunas apenas se están empezando a poner y los hospitales están llenos. Es muy importante su pregunta, don Ernesto, porque recordemos que hasta el día de hoy se han colocado 56,000 vacunas para más de 5 millones de costarricenses. Y si sumamos los extranjeros, casi 6 millones. Entonces, ahorita es el momento, diría yo, más álgido, donde tenemos que tener más cuidado, precisamente para tomar todas las medidas preventivas, para no enfermarnos nosotros y cuidar a los seres queridos, porque indudablemente aquella población que es vulnerable tenemos que cuidarla, pero como lo mencioné anteriormente, el comportamiento del virus también ha variado. Por tal razón, aunque supongamos que exista una campaña de vacunación masiva, los anticuerpos se vienen a generar semanas después, así que semanas y meses después, así que ahorita es cuando más tenemos que cuidarnos. ¿Cómo está el proceso de vacunación del personal de salud? ¿Cómo lo evalúa? Va bien, va bastante bien, tomando en consideración que ya se empezó a vacunar a hospitales regionales, en donde esto no es que el personal de salud sea privilegiado, sino que tiene una lógica. Si nosotros no estamos cubiertos, no podemos dar una atención oportuna, eficiente y sobre todo segura para el asegurado, y con esto estaríamos cuidando tanto al personal como a nuestros familiares y sobre todo al paciente que espera recibir esa atención de calidad por parte de los funcionarios de la Caja. Yo pensaba en estos días que hubo un poco de polémica sobre incluso la posibilidad o el hecho de que se esté vacunando a personal administrativo de la Caja.
y generó polémica. Pensaba que cuando uno toma un avión hay en el manual del uso del respirador en caso de accidente, dice, si usted viaja con una persona que necesita ayuda, primero colóquese usted la mascarilla para poder ayudarlo. Lo que estamos haciendo ahora es el equivalente a eso. Primero tiene que estar vacunada la población que va a dar el servicio para poder hacerlo de manera segura. Sí, de hecho, algo muy curioso para ponerlo en perspectiva, cuando llegan unos familiares a visitar a sus pacientes que están hospitalizados, se les recuerda, lávense las manos, no toquen nada, no se sienten en las camas de los pacientes, y eso tiene una lógica, y es el hecho de que todo el ambiente hospitalario está contaminado. Entonces, uno no quiere convertirse en un foco infeccioso para la comunidad. Esa es la lógica por qué el personal tiene que estar vacunado, precisamente para cuidar la salud de todos los costarricenses. Así es. Muchísimas gracias por la visita, don Lenín Hernández, del Sindicato de Enfermería, esta noche con nosotros. Gracias, don Lenín. A usted, un placer estar por acá. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Vamos atravesando este proceso de pandemia, enterándonos, comentando, entrevistando, preguntando a la gente que está ahí, en la primera línea. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.